Chicos, hola, les deseo un excelente, espero estén teniendo un excelente sábado, les deseo un buen fin de semana y que también aprovechen este puente vacacional. Bueno, la clase de este video, mejor dicho, el tema para este video versa sobre la conceptualización de la diversidad sexual. El término diversidad sexual se ha ido imponiendo como una manera de referirse a las poblaciones que no se ajustan a las normas dominantes heterosexuales y de identidad de género. Sin embargo, en un sentido estricto, la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto a los derechos de las otras personas. Es decir, que dentro del término diversidad sexual cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que las y los demás. Sin embargo, esta nomenclatura y la clasificación que ha traído consigo mismo ha tendido a referirse más a las poblaciones que no se ajustan a la norma que considera a la heterosexualidad como la única posibilidad legítima de ejercer la práctica sexual, incluso aquellas cuya identidad sexual no se identifica con su sexo biológico. Mientras que distintas culturas y civilizaciones han visto como legítimas diversas prácticas sexuales, el imperativo bíblico creced y multiplicaos se impuso en el mundo judeocristiano y en las colonias europeas. Y así se prohibieron desde la antigüedad todas las prácticas sexuales que no llevaran potencialmente a la reproducción: el coito heterosexual interrumpido, la masturbación, la penetración anal, la homosexualidad y la felación, entre otras prácticas que forman parte de la variada sexualidad humana. Dentro de esta conceptualización de la diversidad sexual, quiero darles algunas definiciones necesarias para poder entender este catálogo tan amplio que abre la conceptualización de la diversidad sexual. Definiciones, ¿cuáles? Vamos a la primera: sexo. Sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? A las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres respectivamente. Género va a referir a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a hombres y mujeres. Se refiere a las características que social y culturalmente han sido identificadas como masculinas y femeninas, que abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otros sexos, tales como proveer al hombre y cuidar a la mujer; las actitudes que por lo general se les imputan: racionalidad, fortaleza, asertividad para los hombres, contra emotividad, solidaridad, paciencia para las mujeres; incluso hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. Ya en el concepto o en la definición de identidad de género, vamos a entenderlo como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del propio cuerpo y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esta identidad de género se desarrolla por lo general entre los 18 meses y los 3 años de edad. La orientación sexual refiere a un patrón perdurable de atracciones emocionales, románticas o sexuales hacia hombres, mujeres o hacia ambos sexos. También se refiere al sentido de identidad que cada persona, basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y las pertenencias a una comunidad que comparte esas atracciones. Se ha demostrado que la orientación sexual varía desde una atracción exclusiva hacia el otro sexo hasta una orientación exclusiva hacia el mismo sexo. Y aquí encontramos unos subconceptos, por así decirlo. Lesbiana, que es una mujer que siente atracción emocional,
romántica y sexual hacia otra mujer. Gay, un hombre o una mujer que se siente atraído emocional, romántica y sexualmente hacia otra persona del mismo género. Algunas lo utilizan el término en referencia a los hombres, algunas personas, perdón, solo utilizan el término en referencia a los hombres gays. Es preferible usar la palabra gay en vez de homosexual, palabra que tiene referencias clínicas y que incluso algunas personas la encuentran ofensivas. La bisexualidad es la capacidad de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, tanto como de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro. Ahora, trans se trata de un término paraguas que abarca diferentes identidades y expresiones de géneros. En general, se aplica a las personas cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento del nacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas personas que hacen una transición de un género a otro. Algunas personas trans se identifican como hombres o mujeres, mientras que otros lo hacen con categoría de género no binaria. Este concepto abarca diferentes expresiones de género en distintas culturas, como las Isra en India, los mushes que tenemos aquí en el sur de México, propiamente en Oaxaca, travestis, multigéneros, no géneros, de género fluido, etc. Y es importante que se atiendan a las especificidades y subjetividades de cada persona o colectivo trans y no caer en conclusiones precipitadas, incluso violentas, al tratar de imponer categorías u homogenizar a las personas bajo diferentes categorías. Travesti, en términos generales, son aquellas personas que les gusta presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Las personas transgéneros son las que se sienten y se conciben a sí mismas como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se le asigna eh, a su sexo de nacimiento, y quienes por lo general solo optan por una reasignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Transexual va a referir a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo diferente a los que social y culturalmente se les asignan en función de su sexo de nacimiento. Y aquí sí pueden optar por una intervención médica, ya sea hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar ya su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Y tenemos el adjetivo queer, que significa raro, torcido, extraño. El vocablo queer no existiría sin su contraparte que es straight, que significa derecho, recto, heterosexual, vaya en este aspecto. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina, de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante, por así decirlo. Lo queer refleja la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe e intenta escapar de su norma. Intersexual es una persona que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, que puede dificultarle a los médicos la tarea de asignarle un sexo masculino o femenino. La intersexualidad es una variación que sucede naturalmente en los seres humanos y no es un problema médico. Se estima que hay uno de cada 100 personas. Hay muchas variaciones de intersexualidad. Algunas personas intersexuales tienen órganos sexuales internos o genitales ambiguos. Por ejemplo,
las personas que tienen tanto tejido ovárico como testicular. Otras tienen una combinación cromosómica que no es XY, que es la masculina, o XX, que es la femenina. Por ejemplo, tienen XXY. Además, algunas personas nacen con genitales que aparentan ser totalmente masculinos o totalmente femeninos, pero sus órganos internos o las hormonas que segregan durante la pubertad no coinciden. Asexualidad se caracteriza por una falta de atracción persistente hacia cualquier género. Se cree que por lo menos el 1% de la población es asexual. Ahora, fíjense, hablando un poquito de la diversidad de la sexualidad, sobre todo en nuestro país, es que la diversidad de la sexualidad no siempre ha sido reconocida como legítima, particularmente las leyes que dicen que rigen en México no hacían mención de ella hasta 1999, que se incorporó al Código Penal y Civil del Distrito Federal, y posteriormente en 2011 la preferencia sexual fue incorporada a la Carta Magna en su artículo primero, párrafo quinto, que dice así: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, de religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este párrafo, y déjenme decirles que el tema de discriminación lo vamos a ver aparte, pero para poder complementarles esta clase, fíjense que este párrafo que les acabo de decir del artículo primero, párrafo quinto, reconoce el derecho de cada quien a expresar su sexualidad de la manera en que prefiera. Sin embargo, la preferencia sexual, ojo, no es la única característica que define la sexualidad humana. Recordemos que hay personas cuya identidad de género puede diferir de su sexo biológico. Estas personas, que ya lo vimos, que se les denomina como trans, por transgéneros, transexuales o travestis, están entre las más discriminadas por la sociedad y por los cuerpos de seguridad, como son la policía o los reglamentos de buenas costumbres y los bandos de policía y buen gobierno que rigen en ciertos municipios de la nación. Estos abusos han provocado un fuerte movimiento por la reivindicación de la diversidad sexual de los no heterosexuales y del derecho a ejercerla a pesar de los prejuicios y de los grupos sociales que intentan limitar las expresiones de la sexualidad que difieren de lo que con ellos consideran lo correcto, es decir, la heterosexualidad como norma y el binarismo de género hombre-mujer sin posibilidades de cambio o situaciones intermedias.